Buenas tardes, gracias por acompañarnos en este curso de uso racional de antimicrobianos 2022, doctora Yelixa Castillo, y estamos en la recta final. Estas clases, estos webinars están grabados en YouTube y están disponibles para ustedes. 16 webinars, 20 clases de alta calidad con nuestros expertos de la Sociedad Venezolana de Infectología y están ahí grabados totalmente gratis y a disponibilidad de ustedes, de sus colegas, de todos los que quieran simplemente usar los antimicrobianos de manera más adecuada, más racional. Tienen la disponibilidad de poder repasar, de poder adquirir conocimientos nuevos en el área de la salud, y es importante replicar el mensaje educativo que estamos buscando desde la Sociedad Venezolana de Infectología. Y nos quedan 2 clases, y la de hoy les dejo con la doctora Maile Carnevale, infectopediatra, que está allá en Barquisimeto, en el UPAS, tiene la coordinación del posgrado de infectología pediatra, es docente en infectología pediatra, docente en el área pediátrica en el UCLA, y les dejo con ella para que les presente a nuestro invitado del día de hoy. Gracias. En nombre de la Sociedad Venezolana de Infectología, le damos la más cordial bienvenida al curso Uso Racional de Antimicrobianos 2022, doctora Yelixa Castillo, bajo la dirección del doctor Manuel Figuera y la coordinación académica general, la doctora Marbelis Hernández. En la coordinación en pediatría, el doctor Francisco Valeri, quien les habla, la doctora Maile Carnevale. Llegamos a ustedes gracias al apoyo, al auspicio del laboratorio Benech. En la sesión de hoy hablaremos sobre manejo de las infecciones recurrentes en niños. Los procesos infecciosos son la causa más frecuente de consulta en pediatría, y las infecciones recurrentes se suman a esta data con la consideración de que en la mayoría de los casos los niños que las presentan son inmunocompetentes. Es difícil establecer el límite entre lo normal y lo patológico en cuanto al número de las infecciones presentadas por un niño en un tiempo determinado. Diversos autores dan valor al tipo de infecciones y a las características de las mismas. Así tenemos que órganos y sistemas afectados, gravedad, microorganismos responsables, así como la respuesta que existe al tratamiento habitual. Debemos considerar que factores como la etnia y las condiciones socioeconómicas e higiénicas influyen en la aparición de estas infecciones recurrentes en niños. Patologías crónicas como el asma, el reflujo vesicouretral o esofágico y enfermedades neurológicas favorecen a la aparición de este tipo de infecciones. A su vez, se ha estimado que los niños sanos tienen en los primeros años de vida una media de 6 a 8 episodios de infecciones respiratorias altas cada año, hasta 6 episodios anuales de otitis media aguda y 2 de gastroenteritis aguda. Para disertar sobre todo esto y el manejo de las infecciones recurrentes en niños, vamos a tener el placer de contar con el doctor Francisco José Valeri Márquez, quien es médico egresado de la Escuela Vargas de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, pediatra egresado del Hospital Pediátrico Dr. Elías Toro de la UCB, infectólogo pediatra egresado del Hospital JM de Los Ríos, docente a distancia del posgrado de infectología del Hospital de Niños JM de Los Ríos y del posgrado de pediatría del Hospital Pediátrico Dr. Elías Toro. Es ex secretario ejecutivo de la Junta
directiva central de la Sociedad Venezolana de Pediatría y Poricultura durante los años 2002 a 2005 y es expresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología durante el periodo 2011-2012. Actualmente vicepresidente del comité editorial del Boletín Venezolano de Infectología y radica en Guadalajara, en México. Dejaremos entonces en la voz al doctor Valery para que nos hable sobre el manejo de las infecciones recurrentes en niños. Al final de la misma disertación podremos hacer preguntas y aclarar sus dudas. Muchísimas gracias, bienvenidos. Buenas tardes. Quisiera comenzar agradeciendo la gentil invitación de la que he sido parte para estar con ustedes hoy en este curso Uso Racional de Antimicrobianos 2022 en honor a nuestra querida doctora Yelitza Castillo, a quien recordamos con mucho cariño, una persona muy trabajadora, muy valiosa. Lastimosamente ya no está físicamente entre nosotros, pero sí seguro dentro de nuestros corazones. Vamos a hablar hoy acerca de las infecciones recurrentes en pediatría. Vamos a tratar de resumir este tema en el tiempo que tenemos, porque tenemos que hablar de muchas infecciones al mismo tiempo y tratar de sacar, digamos, el mayor provecho de esta clase, haciendo énfasis en los puntos más importantes de cada una de estas infecciones recurrentes. Vamos a tratar, digamos, de alguna manera, a referirnos a las infecciones recurrentes del tracto respiratorio, del tracto urinario, del sistema nervioso central y de la piel y los tejidos blancos. Con relación a algunos aspectos generales, es importante mencionar que un niño normal, sin ninguna alteración de base, sin ningún factor de riesgo importante, sin ningún tipo de inmunosupresión, presenta entre 4 y 8 infecciones del tracto respiratorio de etiología viral por año. Es decir, las infecciones recurrentes desde el punto de vista viral en pediatría son muy comunes. Y aquí nos vamos a referir fundamentalmente a las infecciones recurrentes bacterianas en el niño. Y están definidas de alguna forma como 2 infecciones sistémicas, sepsis, meningitis, osteomielitis por año, o 3 infecciones bacterianas respiratorias, neumonía o sinusitis, o de otros sistemas como de la piel, por ejemplo, celulitis, linfadenitis por año. Existen algunos factores de riesgo asociados y cuando esto sucede, pues la frecuencia de las infecciones recurrentes es mucho mayor. Hay algunos que son comunes en la mayoría de las patologías o los órganos o sistemas afectados, pero las iremos mencionando con cada uno de ellos por separado. La asistencia a guarderías, la presencia de hermanos en edad escolar, fumadores pasivos en la familia, presencia de atopias, infecciones, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, la desnutrición y la obesidad. Sin embargo, y a pesar de esto, la mayoría de los estudios demuestra que las infecciones recurrentes se presentan con mayor frecuencia en el niño sano. Es decir, casi el 50% de ellas, y justamente tiene que ver con la inmadurez desde el punto de vista del sistema inmunológico en los años iniciales, con las características anatómicas del niño, de las vías respiratorias, por ejemplo, que son mucho más, tienen un calibre mucho menor que las del adulto. La asistencia a algunos sitios como por ejemplo guarderías o preescolares donde interactúa con niños en las mismas edades que eventualmente son portadores de procesos infecciosos y fáciles de transmitir. En segundo lugar estaría la alergia y solamente en tercer y cuarto lugar, compartiendo más o menos el mismo porcentaje, tenemos pues las alteraciones o anomalías anatómicas o funcionales y las inmunodeficiencias, sobre todo las de tipo primario. Este estudio nos permite hacer una comparación y de alguna manera recalca lo dicho anteriormente, y vemos cuando se compara niños con neumonía, otitis o infecciones del tracto respiratorio, la comparación entre los que tenían algún tipo de inmunodeficiencia y las que no lo tenían. Las diferencias no son significativas en el caso de la neumonía, un poquito mayores en el caso de la otitis, y cuando se consideran todas las infecciones en conjunto del tracto respiratorio superior, no hay una, digamos, incluso predominan las que no tienen asociadas problemas de inmunodeficiencia. Las inmunodeficiencias primarias están presentes en 1 de cada 2.000 nacidos vivos, lo cual no debe ser una tasa más o menos importante, y se afecta fundamentalmente de manera principal la inmunidad humoral en el 50%, la inmunidad celular en un 35% y alteraciones de complemento de la fagocitosis en porcentaje menor.
Cuando se trata de hacer una asociación entre los patógenos involucrados y las alteraciones de la inmunidad, tenemos que, por ejemplo, en las alteraciones de la inmunidad celular, las infecciones por bacterias gram negativo o gram negativas, como eventualmente se pueden mencionar, son más comunes cuando las afectaciones de la inmunidad humoral, los gérmenes encapsulados como el estreptococo neumonio, el hemófilus influenza tipo B, y los gérmenes atípicos como el Mycoplasma pneumoniae o la Chlamydophila pneumoniae están presentes en mayor frecuencia. Las alteraciones de la fagocitosis están relacionadas con infecciones por Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Stenotrophomonas maltophilia, y las alteraciones del complemento con las especies de Neisseria. Y cuando se hace la relación, digamos, de las alteraciones de la inmunidad y de los órganos o sistemas afectados, pues en alteraciones de la inmunidad humoral, las infecciones más comunes son las del tracto respiratorio y las del tracto urinario. En alteraciones de la inmunidad local, afectando mucosas o déficit selectivo de inmunoglobulina A secretoria, las infecciones gastrointestinales crónicas son más comunes, cuando las alteraciones anatómicas o funcionales se presentan fundamentalmente infecciones en el tracto respiratorio y en el tracto urinario, y en enfermedades congénitas o adquiridas, como anemia drepanocítica, fibrosis quística, hay infecciones del tracto respiratorio, infecciones del tracto gastrointestinal e infecciones de la esfera osteoarticular. La historia clínica, como en cualquier enfermedad, es sumamente importante. Aquí hay que tomar en consideración la edad. Sabemos que los niños están entre recién nacidos los 18 años de edad, pero obviamente en las distintas edades los factores anatómicos varían, la exposición a la posibilidad de infección es mayor en algunas edades que en otras, la posibilidad de aparición de infecciones recurrentes obviamente se incrementa con la edad, salvo en algunos casos cuando los procesos, digamos, los niños vienen con alteraciones congénitas, con una afectación importante de la inmunidad desde el nacimiento. El sexo, pues, eventualmente también puede ser importante para diferenciar entre algunos y otras infecciones recurrentes en pediatría. Antecedentes como la prematuridad, retardo de la caída del cordón umbilical, las topias, la recepción o no de vacunas, el historial quirúrgico, si ha habido adenotonsilectomía, esplenectomía, drenaje de abscesos, efectos secundarios a drogas o reacciones transfusionales, presencia de enfermedades de base como enfermedades autoinmunes, pacientes que reciben drogas, sobre todo inmunosupresoras, frecuencia, localización y presencia de las complicaciones, la presencia o ausencia de los intervalos libres de infección y el aislamiento microbiológico y la respuesta a la terapia antimicrobiana son factores a considerar en la historia clínica del paciente. Con relación al examen físico, obviamente el peso y la talla, que generalmente tienden a estar afectados, sobre todo en niños que tienen patologías crónicas, o que reciben tratamientos inmunosupresores crónicos, o que tienen alguna inmunosupresión crónica, factores de riesgo importantes tienden a afectar el peso y la talla, y aquellos que, aun cuando no los tengan, hacen por alguna razón infecciones recurrentes a repetición, van a tener también afectación del peso y de la talla. La presencia de linfadenopatías y hepatosplenomegalia no solamente habla de procesos virales, bacterianos, incluso parasitarios o micóticos, que eventualmente pueden también ser recurrentes, sino que también habla de la posibilidad de enfermedades hemato-oncológicas que eventualmente per se pueden producir una alteración de la inmunidad y facilitar que el niño presente infecciones recurrentes. La presencia de hipertrofia amigdalar o adenoidea, pues, habla de la posibilidad de infecciones recurrentes del tracto respiratorio superior e incluso inferior. La presencia de lesiones en piel como puerta de entrada para cualquier tipo de proceso infeccioso que pueda hacerse recurrente, y sobre todo en aquellos pacientes que eventualmente hacen recurrencia de las infecciones de piel y tejidos blandos. La presencia de facies dismórficas u otras malformaciones asociadas, sobre todo torácicas, cardíacas o esqueléticas, pueden también estar relacionadas con la posibilidad de aparición de infecciones recurrentes, sobre todo de la esfera respiratoria y cardiovascular. Decíamos entonces que íbamos a hablar de las infecciones recurrentes, fundamentalmente las del tracto respiratorio, urinario, el sistema nervioso central y la piel y tejidos blandos. Comenzaremos entonces con la del tracto respiratorio, hablando inicialmente de la del tracto respiratorio superior, como la faringoamigdalitis, la otitis media, la rhinosinusitis, y la del tracto respiratorio inferior, como la neumonía. Comencemos entonces con la faringoamigdalitis. Vamos a definir la faringoamigdalitis aguda como la presencia de dolor de garganta asociada a fiebre de mayor o igual a 38.3 grados centígrados, con presencia de adenopatía cervical o de un cultivo de exudado faríngeo positivo para el Streptococcus hemolítico del grupo A. Y en este caso, la recurrencia o la enfermedad recurrente, la faringoamigdalitis recurrente, está definida de la siguiente manera.
La presencia de episodios de faringoamigdalitis, sobre todo, y en este caso relacionado incluso con la indicación de amigdalectomía, la presencia de 7 episodios en el año previo, la presencia de 5 episodios por año en los 2 años anteriores, 3 episodios por año durante 3 años consecutivos, cualquiera de estas 3, si además hay la presencia de más de un absceso peritonsilar, o la presencia del PAFPA, que sería un cuadro sindromático, digamos, caracterizado por fiebre periódica, estomatitis aftosa, faringitis y adenitis, o la presencia de apnea o trastornos obstructivos del sueño, catalogan la faringoamigdalitis como una enfermedad recurrente, incluso susceptible de amigdalectomía. Aquí, simplemente para recordarles las diferentes formas en que se produce la hipertrofia amigdalar, asociada fundamentalmente a la apnea obstructiva del sueño en las 2 fases finales. Recordar que en el caso de la faringoamigdalitis recurrente, no solamente la importancia la tienen los episodios agudos de recurrencia, sino que también, mientras más episodios de recurrencia haya, más posibilidad hay de que se presenten las complicaciones no supurativas de la faringoamigdalitis, como la fiebre reumática y la glomerulonefritis en estos niños. El tratamiento es exactamente el mismo que se usa para las afecciones agudas. Simplemente aquí se considera la recurrencia como una infección aguda que se presenta cada cierto tiempo. El tratamiento debe ser a base de penicilina benzatínica, 600.000 unidades en menores de 30 kilos y 1.200.000 en mayores de 30 kilos, que se administra por vía intramuscular en dosis única. Otros tratamientos que han sido utilizados, la amoxicilina clavulánico. Recuerden que en niños a veces los niños son muy temerosos de las inyecciones y los padres se hacen incluso más, se preocupan mucho más o se asustan mucho más por la reacción de los niños, y terminan muchas veces los niños recibiendo tratamiento con medicamentos por vía oral como la amoxicilina o la amoxicilina clavulánico. Si bien es cierto que el estreptococo hemolítico del grupo A es susceptible a la penicilina y no hay descrito gérmenes resistentes, pues sí hay otros gérmenes en la mucosa orofaringe que pueden hacer fenómenos de copatogenicidad y inactivar a la penicilina benzatínica o la amoxicilina, y en estos casos pudiera ser útil el tratamiento con amoxicilina clavulánico, 40-50 miligramos kilo día vía oral, BID o TID, por 5 días. El cefadroxilo a dosis de 25-50 miligramos por kilo día vía oral, BID por 5 días, también ha sido muy útil en este tipo de pacientes, y tiene, de acuerdo a los estudios, la ventaja de que tiende incluso a disminuir la posibilidad de recurrencia, por lo que en este tema en particular pudiera ser de gran utilidad. La citromicina también se ha utilizado 10 miligramos kilo día vía oral, orden diaria por 3 días. Sin embargo, creo que en este momento no es quizás la mejor droga, a pesar de que todavía sigue apareciendo en algunas de las publicaciones y de las guías de tratamiento sugeridas por organismos nacionales e internacionales. Las otras alternativas, penicilina B no es mejor que la amoxicilina o la amoxicilina clavulánico, la cefalexina no es mejor que el cefaloxilo, y la eritromicina para alérgicos a la penicilina no es mejor que la citromicina. De tal manera que, a pesar de que están descritos, pues no son mejores que los que ya hemos mencionado. Con relación a la otitis media, definamos otitis media aguda como abombamiento moderado o severo de la membrana timpánica u otorrea de nueva aparición no debida a otitis externa, o abombamiento moderado de la membrana timpánica y aparición reciente en menos de 48 horas de dolor de oído o eritema intenso de la membrana timpánica, o presencia de fusión en el oído medio detectada por otoscopia neumática o timpanometría. Con relación a la otitis media recurrente, entonces estaríamos hablando de 3 episodios diferentes en un lapso de 6 meses, 4 episodios diferentes en el lapso de un año, más un episodio en los 6 meses anteriores, y consideramos como episodio diferente la falta de cultivos que confirmen la presencia de patógenos distintos a aquel que ha estado separado por más de un mes del episodio anterior. Esto para recordar simplemente la forma en cómo se puede abombar la membrana timpánica, el abombamiento leve, moderado o severo. Con relación a la recomendación para el manejo inicial del paciente con otitis aguda o otitis media aguda, para después hablar un poco de la recurrente, tenemos que las recomendaciones tienen que ver con la edad del paciente y con la presencia de los distintos signos o síntomas. Entonces tendremos, por ejemplo, en el caso de la otorrea con otitis aguda media o otitis media aguda, y definimos otitis media aguda a lo que ya referimos antes como definición de diagnóstico. El tratamiento o la propuesta de manejo es más o menos la misma, es decir,
Independientemente de la edad, el tratamiento tiene que ser a base de antibióticos. La diferencia es que el tratamiento para los mayores de 6 meses y menores de 2 años será por 10 días, y en cambio para los mayores de 2 años será por 5 a 7 días. En el caso de la presencia de una otitis aguda, otitis media aguda, bilateral, con síntomas severos, y definimos síntomas severos como la aparición o la apariencia tóxica del niño, la presencia de otalgia de más de 48 horas con temperatura mayor o igual a 39 grados centígrados en las 48 horas anteriores, o si ha habido, no ha habido certeza, digamos, para determinar o precisar estas características en la visita anterior. En este caso, tanto para los mayores de 6 meses y menores de 2 años como para los mayores de 2 años, el tratamiento igual será con antibiótico terapia, pero variará también 10 días para unos, 5 a 7 para los otros. En el caso de la otitis media aguda bilateral sin otorrea, en los menores de 2 años debe hacerse tratamiento con antibióticos. En cambio, en los mayores de 2 años puede, digamos, hacerse tratamiento con base a la observación sin necesidad de iniciar tempranamente los antibióticos. Y en el caso de la otitis, otitis media aguda unilateral sin otorrea, el tratamiento puede ser o el inicio de la antibiótico-terapia, o la observación adicional del paciente para definir si se va a iniciar o no antibióticos, recordando que la duración del tratamiento sí varía. Entre los menores de 2 años será de 10 días y los mayores de 2 años de 5 a 7 días. Es importante recordar, sobre todo a efectos de la recurrencia, que a medida que se presentan episodios de otitis media aguda y se trata la otitis media aguda, se va seleccionando la cepa resistente. Entonces, cada vez que se hace un tratamiento, se barre con la flora sensible y lo que va quedando son los patógenos resistentes. Por ende, mientras más episodios de otitis media habremos tenido, más facilidad es que los gérmenes que estén produciendo la infección tengan alguna resistencia a los antibióticos tradicionalmente utilizados. Aquí sí nos vamos a referir un poco más a la otitis media aguda recurrente, y en este caso vamos a sugerir de entrada la posibilidad de amoxicilina clavulánico y a dosis de 90 miligramos por kilo con base a la amoxicilina, dividido en 2 dosis, o sea, cada 12 horas, y no la posibilidad de iniciar con amoxicilina porque, pues repito, a medida que la recurrencia aumenta, pues la posibilidad de resistencia es mucho mayor. La alternativa de tratamiento en este caso será la ceftriaxona, 50 miligramos intramuscular o intravenoso STAT, por 1 o 3 días, o de 1 a 3 días, y eso va a variar probablemente de la cantidad de recurrencias que el niño ha presentado a la fecha. Y considerar que cuando el tratamiento no ha sido efectivo, el paciente no ha respondido adecuadamente después de 72 horas de tratamiento, entonces habría que considerar la posibilidad no solamente del uso de ceftriaxona, como se manifiesta aquí, sino en la combinación de esa cefalopurina de tercera generación con la clindamicina, 30 a 40 miligramos por día dividido en 3 dosis, y la posibilidad de timpanocentesis o consulta con especialistas probablemente esté mucho más cercana en el caso de estos pacientes que en los pacientes que no tienen recurrencia. Es importante diferenciar entre otitis media persistente, de la otitis media con efusión, y de la otitis media recurrente. No se recomienda terapia con antibióticos en otitis media con efusión. No se recomienda, y esto es importantísimo porque la mayoría de estas infecciones, a pesar de ser recurrente, en la actualidad no reciben profilaxis antimicrobiana, salvo quizás la infección urinaria recurrente de la que hablaremos después. No se recomienda entonces profilaxis antimicrobiana en otitis media aguda recurrente. En el caso de la otitis media con efusión, probablemente la meningotomía con colocación de tubos de timpanotomía puede estar indicada. Y el seguimiento con los especialistas, no solamente para la evaluación aguda, sino para la evolución del proceso con otorrinos, audiólogos o terapistas de lenguaje, es interesante porque estos niños tienden de alguna manera a tener la afectación de la audición. Medidas de profilaxis como la lactancia materna exclusiva y evitar el humo del tabaco son sumamente importantes, y por supuesto la aplicación de vacunas, entre ellas la antineumocosis, la vacuna para el hemófilo influenza tipo B y la vacuna contra la influenza. Con relación a la rinosinusitis, vamos a definir rinosinusitis aguda como la aparición de síntomas o signos persistentes compatibles con rinosinusitis aguda que dure más de 10 días sin mejoría, o la aparición de síntomas o signos severos, fiebre de más de mayor o igual a 39 grados centígrados con una descarga nasal purulenta o dolor facial por al menos 3 días consecutivos, o el empeoramiento de síntomas o signos ya presentes con la aparición de fiebre, cefalea o incremento de la descarga nasal
después de una típica infección del tracto respiratorio superior, generalmente viral, que dura 5 o 6 días e inicialmente había mejorado. Esto sería la definición de rhinosinusitis aguda, bacteriana aguda, de acuerdo a las guías de Clinical Infectious Disease. Y definimos rhinosinusitis aguda recurrente como la presencia de 3 o más episodios en 6 meses o más de 4 episodios por año. Como dijimos anteriormente, como otitis media aguda, aquí aplica lo mismo. A medida que la recurrencia se presenta, la posibilidad de que la infección o el proceso infeccioso esté producido por gérmenes resistentes será mayor. Entonces aquí vamos a considerar, cuando hagamos la evaluación de la posibilidad o el riesgo de resistencia bacteriana, que el paciente que tiene infecciones o rhinosinusitis bacteriana aguda recurrente tiene riesgo de resistencia bacteriana asociada, y por eso iniciaremos no con amoxicilina clavulánico a 45, sino con amoxicilina clavulánico a 90 miligramos por kilo día para ser administrado 2 veces al día. Y aquí evaluaremos entonces la mejoría en 3 a 5 días se presenta. El paciente debe completar aquí 10 a 14 días, incluso el tratamiento todavía hoy, en la actualidad, se manejan tratamientos de esa duración. A pesar de que estas guías están publicadas en el año 2012, todavía al menos 10 días de tratamiento. Para algunas otras patologías es posible que el tratamiento se considere mucho más corto. Si no hubo mejoría en 3 a 5 días, entonces se plantea la posibilidad de la modificación de la antibiótico-terapia con el uso de moxifloxacina 400 miligramos orden diaria o levofloxacina a 20 o 10 miligramos kilo día orden diario o BID, dependiendo de la edad del paciente. Cefixima o ceftibuten, que deben siempre ser utilizados asociados con clindamicina, 8 y 9 miligramos por kilo respectivamente por día, con clindamicina 40 miligramos kilo día, porque la posibilidad de infección por estreptococo pneumoniae, que no responde bien a cefixima y ceftibuten, sigue presente, a pesar de que con las recurrencias se incrementa la posibilidad de infecciones por hemófilos influenza notificada y varicela catarralis. Si hay mejoría, se completan 14 días de tratamiento, y sí, 14 días siempre, porque no hubo mejoría rápida del proceso. Y si no hay mejoría, entonces se debe, además de plantearse la posibilidad de modificaciones de tratamiento adicionales, referir a un otorrino o realizar estudios imagenológicos como la tomografía axial computarizada o la resonancia magnética de senos paranasales, y la posibilidad de cultivos de senos paranasales, de los cuales hablaremos a continuación. Los cultivos deben obtenerse mediante aspiración directa del seno paranasal y no mediante hisopado faríngeo, al menos en niños, lo que es un método invasivo. Los cultivos nasofaringeos no son confiables y por lo tanto no son recomendados para el diagnóstico microbiológico de la rhinosinusitis bacteriana aguda. Y los cultivos de meato medio endoscópicamente guiados, que pueden ser una alternativa para los adultos, no tienen gran fiabilidad en los niños. Los estudios imagenológicos, como el TAC contraste de cortes axiales y coronales, es más útil que la resonancia magnética para localizar complicaciones infecciosas y guiar su posible tratamiento. Y los cultivos nasofaringeos, ya dijimos, no son confiables y por lo tanto no recomendados para el diagnóstico microbiológico de la rhinosinusitis bacteriana aguda e incluso la recurrente. Con relación a la neumonía recurrente, vamos a definir la recurrencia como más de 2 episodios en un año, más de 3 episodios, no vamos a definir, está definida, digamos. Más de 3 episodios en cualquier momento, siempre que haya recuperación radiológica entre cada uno de ellos. Las condiciones subyacentes, ahí están definidas por orden de frecuencia: el síndrome de aspiración, los desórdenes inmunológicos, las cardiopatías congénitas, el asma bronquial, las anomalías estructurales del sistema respiratorio y el reflujo gastroesofágico. Y a la derecha vemos los porcentajes de frecuencia, digamos, y llama significativamente la atención que prácticamente todas se incrementan su posibilidad diagnóstica después del primer episodio de recurrencia. Sin embargo, el reflujo gastroesofágico generalmente permite hacer el diagnóstico o predecir la posibilidad de recurrencia antes incluso de que no requiere de la presencia de un segundo episodio para pensar en ella. Es decir, cuando un paciente tiene reflujo gastroesofágico, ya de entrada está planteada la posibilidad de que en algún momento se presenten infecciones recurrentes, en este caso neumonías recurrentes en ese paciente. Otros factores de riesgo, como la ausencia de suspensión de lactancia materna, asistencia a guarderías, hacinamiento, inmunizaciones incompletas, la exposición al humo del cigarrillo ya mencionada, y la desnutrición, que estaría presente en cualquiera de ellos, las inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, y aquí el déficit selectivo de inmunoglobulina
vitamina A secretoria también es importante. Las enfermedades de base como la fibrosis quística, anemia drepanocítica, cardiopatías congénitas y la displasia broncopulmonar también son factores de riesgo importantes para la recurrencia de una neumonía recurrente. Los gérmenes que se presentan o las infecciones que se presentan, a pesar de ser recurrentes, generalmente se presentan por los mismos patógenos descritos, dependiendo de los grupos etarios. El incremento de la incidencia de infecciones por neumococo es importante. Si bien es cierto que el neumococo es el germen más frecuente en procesos de neumonías bacterianas, pues en la recurrencia se incrementa más esa posibilidad. Las consideraciones especiales, pacientes con síndrome de Down y pacientes con reflujo gastroesofágico tienen la posibilidad de presentar infecciones por Streptococcus prebacterius bacterium, es decir, gérmenes anaerobios gram positivos. Fibrosis quística está asociada con la posibilidad de presentar infecciones por pseudomonas aeruginosas. La anemia drepanocítica con infecciones por hemófilos influenza tipo B, también neumococo, pero fundamentalmente hemófilos influenza tipo B. Y la inmunosupresión, los mismos patógenos, sin embargo, el riesgo es 40-50 veces mayor en estos pacientes, es decir, se presentan mucho más frecuentes las infecciones del tracto respiratorio inferior o neumonías recurrentes en este tipo de pacientes. Los métodos diagnósticos, como siempre, pues la historia clínica, los exámenes de laboratorio sirven solo para apoyar diagnóstico y no para hacer necesariamente diagnóstico etiológico, por lo menos los básicos. La radiografía de tórax permite determinar si la infección o el proceso infeccioso está o no complicado, y algunas permiten incluso la detección de algunos problemas anatómicos, por lo menos grandes o fáciles de diagnosticar. Cultivo de esputo, que es de difícil obtención, que la sensibilidad y la especificidad son muy variables, y en niños es difícil de obtener. El hemocultivo, que tiene una mayor positividad en las neumonías complicadas, con una sensibilidad baja y una especificidad alta. Las PCR para patógenos bacterianos con una sensibilidad y especificidad baja, en este caso. Y los exámenes imagenológicos como el eco y la TAC de tórax, que tienen mayor valor, por supuesto, en las neumonías complicadas y en la detección de algunos problemas anatómicos funcionales que pudieran estar asociados a la recurrencia. La fibrobroncoscopia, el aspirado transtraqueal y la biopsia pulmonar son significativamente importantes, sobre todo en pacientes que además tienen inmunosupresión. Recordar aquí los criterios para hospitalización en estos niños: la presencia de taquipnea, la frecuencia variará de acuerdo a la edad, la presencia de disnea, las retracciones supraesternales, intercostal o subcostal, la presencia de crepitantes, el aleteo nasal, la apnea, el estado mental alterado y una medida de oximetría de pulso por debajo de 90% de aire ambiente, pues son factores que de alguna manera sugieren la hospitalización. Y si además el paciente tiene requerimiento de ventilación mecánica invasiva o ventilación no invasiva a presión positiva, hay fallo respiratorio, se mantiene la taquicardia o hay una tensión arterial inadecuada a pesar del soporte farmacológico, con oximetría de pulso de menos de 92-90%, con una fracción de oxígeno inspirado más de 0.5 y una alteración del estado mental con hipercapnia o hipoxemia, pues el ingreso a terapia intensiva también está indicado. Las medidas generales de tratamiento incluyen la hidratación, la oxigenoterapia, por supuesto, y broncodilatadores que dependerán probablemente de la causa de base o factor de riesgo que pudiera estar asociado. El uso de antipiréticos o analgésicos para el manejo de la fiebre y la antibiótico-terapia, que dependerá del grupo etario. En los recién nacidos, pues las guías recomiendan la posibilidad de ampicilina más aminoglucósido, oxacilina más aminoglucósido, y en mi criterio el que debe utilizarse la cefotaxima más oxacilina, recordando que en el grupo de los recién nacidos no es prudente el uso de la ceftriaxona. En pacientes de 1 a 3 meses se mantiene el mismo esquema que se utiliza con el recién nacido, pero debe considerarse la posibilidad de asociar macrólidos ante la sospecha de infecciones por Bordetella pertussis o Clamidia trachomatis. En pacientes de 3 meses a 5 años, pues se puede utilizar la ampicilina sulbactam o las cefalosporinas de tercera generación, dependiendo de digamos, el conocimiento que se tenga de la posibilidad de gérmenes resistentes en el ambiente en que se está indicando el tratamiento. Y en los mayores de 5 años, el uso puede ser incluso de penicilina cristalina o cefalosporina de tercera generación, combinadas o no. La mayoría de ellos recomiendan de una vez combinadas con macrólidos por la posibilidad de que con la edad se vaya incrementando el riesgo de presentar infecciones por los llamados gérmenes atípicos como Mycoplasma pneumoniae, la Chlamydophila pneumoniae, incluso la Legionella pneumófila. Las neumonías complicadas, con derrame pleural, cefalosporina de tercera generación más oxacilina o clindamicina o vancomicina, también dependerá del patrón de resistencia bacteriana
estemos planteando. El uso de toracentesis, toracotomía mínima de corticación o fibrinolíticos, pues también dependerá de la posibilidad de la complicación y de lo complejo que esté. Y la broncoaspiración, en broncoaspiración, pensar en gérmenes anaerobios gram positivos, y puede usar ampicilina sulbactam o cefalosporina de tercera generación combinada con clindamicina. O sea, la ampicilina sulbactam por un lado o la cefalosporina de tercera generación más clindamicina por el otro. Con relación a la resistencia bacteriana, si se conoce, pues la posibilidad de Streptococcus pneumoniae resistente a penicilina puede utilizarse ceftriaxona, 100 miligramos kilo día, o cefotaxima, 200 a 300 miligramos kilo día, más o menos vancomicina. Streptococcus pneumoniae resistente a cefalosporinas de tercera, las mismas cefalosporinas de tercera todavía son de utilidad, sobre todo en neumonía o pulmón, porque se concentra muy bien, asociado a clindamicina o vancomicina o teicoplanin, y el uso de moxifloxacina, solitromicina, linezolid, teisolid, telavancina o de la floxacina pueden ser útiles en pacientes con infecciones por neumococos que no respondan a los antibióticos ya mencionados. En caso del estafilococo aureus resistente a oxacilina, pues la clindamicina, la vancomicina o el linezolid pueden ser de utilidad, y hay la aparición de una serie de antibióticos novedosos como el cetobiprol, el ceftarolin avibactam, plasomicina, erabacilina, omalaciclina, y caplin, teravancina, de la floxacina y lefamulina, que eventualmente pueden ser de utilidad para gérmenes, infecciones por estafilococo aureus multiresistente. Recordar que en la actualidad se utilizan cursos cortos antibióticos en niños menores de 5 años de edad, incluso menores de menos 5 o menos años de edad, eventualmente mostrando igual efectividad. Y ahí están los estudios donde se ha demostrado la eficacia en este tipo de tratamientos para acortar el curso del tratamiento, la duración del tratamiento. Con relación a las infecciones del tracto urinario, recordar que se define infección del tracto urinario recurrente como 2 episodios en 6 meses o 3 episodios en 1 año, y podemos estar hablando de la recurrencia de la bacteriemia no resuelta, de la persistencia bacteriana o de la reinfección. Factores de riesgo importantes aquí: las adhesinas y fimbrinas en enterobacterias, la interacción fimbrina-receptor mucosal que se presenta en cierto tipo de bacterias, las toxinas bacterianas presentes que causan lisis celular y alteraciones en la morfología y la función celular, los sistemas de sideróforos que pueden ser capaces de adquirir hierro del EM, la cápsula de polisacárido glicosilado que interfiere con la fagocitosis y la destrucción mediada por complemento, entre otras. La bacteriuria no resuelta, la colonización periuretral, la contaminación perineal, fecal, perineal, uretral, la antibiótico-terapia inadecuada, la resistencia bacteriana, el reflujo vesículo-uretral, las alteraciones anatómicas, los cálculos renales, objetos extraños como catéteres uretrales o ureterales, las valvas de uretra posterior, la vejiga neurogénica, el riñón en esponja, la fístula vesículo intestinal o vesículo vaginal, la necrosis papilar sobreinfectada, el quiste del uraco infectado, el divertículo uretral infectado e incluso las relaciones sexuales. Todas son, digamos, factores de riesgo a tener en consideración para las infecciones del tracto urinario recurrentes. Y aquí nos vamos a referir fundamentalmente a las infecciones del tracto urinario altas. No vamos a hablar tanto de la posibilidad de las infecciones que se manifiesten como cistitis o infección del tracto urinario baja. Las manifestaciones clínicas varían de acuerdo a la edad. El diagnóstico específico está basado en el urocultivo, y la veracidad del urocultivo dependerá de la forma como se tomó la muestra. En la bolsa plástica, que es una de las formas que lo usamos nosotros en menores de 6 meses de edad como pediatra, hay un 85% de falsos positivos, y realmente este método sirve más para descartar la infección que para confirmarla. Si el examen es normal, se descarta la infección, pero si está alterado, no necesariamente habla de infección. El envase plástico con la protección de la muestra del chorro del medio, puede también haber contaminación y a veces de difícil interpretación. Y el catéter uretral es un método invasivo que puede arrastrar microorganismos al tracto urinario estéril, pero que se ha utilizado, sobre todo en pediatría se usa con bastante frecuencia. Y la punción suprapúbica, que sería considerado el método gold estándar de diagnóstico, que permite la identificación del patógeno en el 99% de los casos, pero que obviamente es un método invasivo, complejo y muy técnico. Pero es lo que está definido en la mayoría de las guías como el método gold estándar para la obtención de la muestra, para realizar no solo el examen simple de orina, sino el urocultivo. En el examen simple de orina, la presencia de bacteriuria más piuria, definida como más de 10 glóbulos blancos por milímetro cúbico en el examen
general de orina o más de 5 glóbulos blancos por milímetro cúbico en un examen de orina obtenido por método de centrifugación. La estearasa leucocitoria presente cuando se hace se utiliza la tira reactiva, la presencia de nitritos, sobre todo en gran negativo, porque hay posibilidades de falsos positivos en los gran positivos con las infecciones cuando la infección urinaria es muy reciente. El urocultivo cuantitativo, pues más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia, la muestra fue obtenida en el chorro del medio, más de 50.000 unidades formadoras de colonia cuando fue obtenida por catéter uretral, y menos de 50.000 incluso cuando la presencia de cualquier patógeno, cuando la muestra fue obtenida por punción suprapúbica. Los exámenes complementarios, pues simplemente ayudan, pero no hacen diagnóstico, metodología completa, velocidad de sedimentación globular y proteína C reactiva. Aquí los exámenes, bueno, el eco renovesical probablemente sea de rutina para cualquier evaluación de un niño con infección urinaria y permite de inicio detectar algunas malformaciones congénitas que pudieran estar asociadas o algunas alteraciones renales o vesicales que puedan estar presentes y que de alguna manera sugieran la posibilidad de la causa de base que ocasiona la recurrencia. Los demás, uretrocistografía miccional, gammagrama renal, urotac con o sin contraste, resonancia magnética renal o estudios urodinámicos, probablemente están indicados ya después del primer episodio o después de la primera recurrencia. El tratamiento puede hacerse ambulatorio, pero es aconsejable, sobre todo en menores de 1 año o 2 años, dicen algunos, que sea bajo hospitalización, porque es una infección severa que puede incluso complicarse con una infección sistémica o una sepsis de punto de partida urinaria. Se ha utilizado múltiples agentes antimicrobianos, trimetoprim, sulfamethoxazol, cada vez más en desuso, nitrofurantoína, cefalosporina de primera generación, amoxicilina, incluso asociada a clavulánico, incluso aminoglucósidos que han sido útiles probablemente cuando se conoce el patógeno, pero no como antibiótico-terapia empírica inicial. Se recomienda fundamentalmente las cefalosporinas de tercera generación. La ciprofloxacina puede ser útil tanto vía oral como endovenoso cuando se sospecha la posibilidad de infecciones o se sabe la infección urinaria ha sido ocasionada por bacterias productoras de beta-lactamasa de espectro extendido. Meropenem y ertapenem de la misma forma, quizás el ertapenem intramuscular no tan frecuentemente utilizado en niños como en adultos. Y la duración del tratamiento está recomendada ya ciclos cortos de tratamiento, 3 a 5 días, cuando la infección del tracto urinario no está complicada, y los ciclos más largos, 7, incluso hasta 14 días en infecciones del tracto urinario complicadas. Hay otras opciones de tratamiento mucho más novedosas en la actualidad, sobre todo pensadas para tratamiento de infecciones del tracto urinario asociadas a enterobacterias resistentes a carbapenem o enterobacterias productoras de beta-lactamasa de espectro extendido o incluso productoras de resistencia a través de KPC. Y ahí los tienen cefiderocol, astronado vivactán, ceftarolina vivactán, imipenem relevactán, meropenem bavorvactán, plasomicina, erabacilina, incluso la fosfomicina, que se ha utilizado poco en niños, pero que en adultos ha mostrado ser muy eficaz. Aquí sí la profilaxis antimicrobiana puede estar indicada, se esteriliza la orina y digamos, debería estar basada en patrones de resistencia bacteriana conocidos, preferiblemente utilizando un antibiótico distinto, diferente al utilizado para el tratamiento. ¿En quiénes debe utilizarse? En neonatos o en lactantes hasta completar los estudios, cuando hay infecciones recurrentes, o sea, hay una recurrencia demostrada de infección del tracto urinario, al menos una segunda, o sea, después de la segunda, ya debería hacerse o indicarse la profilaxis. Cuando se plantea la posibilidad de reflujo de vesículo ureteral, las patologías obstructivas del tracto urinario y en pacientes inmunosuprimidos. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que se resuelva la condición predisponente, una vez diagnosticada. ¿Y qué utilizar? Se ha utilizado cefaloxilo, nitrofurantoína, ciprofloxacina incluso, trimetoprim, sulfamethoxazol, cefixima y ceftibuten. Bueno, ahí dependerá de lo que dijimos anteriormente, basada en los patrones de resistencia bacteriana y tratando de utilizar un antibiótico que no haya sido utilizado para el tratamiento. Con relación a las infecciones del tracto, del sistema nervioso central, se define como 2 o más episodios ocasionados por el mismo patógeno o por uno diferente después de un periodo de completa convalescencia. Representa el 5 o 6% de los casos de meningitis bacteriana, generalmente se presenta hasta los 10 años, ya después de los 10 años es poco probable porque la mayoría de las alteraciones anatómicas o funcionales se detectan con más precocidad. El retardo del diagnóstico de la causa tarda generalmente entre 6 meses y 2.5 años, por eso es que después de los 10 años es muy poco probable. Prácticamente el 100% de los pacientes tienen un factor predisponente asociado.
Los factores predisponentes congénitos son las alteraciones anatómicas del desarrollo, malformaciones otológicas con pérdida de líquido cefalorraquídeo, presencia de fístulas, meningoceles o seno dermal. Los factores adquiridos, traumatismos otológicos, implantes cocleares, fractura de cráneo, infecciones parameningías crónicas, la inmunodeficiencia y los patógenos involucrados generalmente son el propio Streptococcus pneumoniae, que es uno de los patógenos más frecuentemente involucrados, la hemofilus influenza tipo B, que es cada vez menos frecuente debido al éxito de la inmunización contra este patógeno, a pesar de que las tasas de inmunización obviamente hoy en día están por debajo de lo esperado, el Streptococcus mitis y el Staphylococcus aureus. Recordar que la punción lumbar sigue siendo el método diagnóstico ideal para hacer diagnóstico de meningitis, cualquiera de ellas, y que de alguna manera está contraindicada cuando haya se piensa en la posibilidad de que haya hipertensión endocraniana. Entonces, si no hay hipertensión endocraniana, pues se hace el cultivo, el hemocultivo, y se hace la punción lumbar para obtener la muestra para el citoquímico, para el grano y para el cultivo. Se debe iniciar dexametasona y tratamiento empírico, de acuerdo a los hallazgos del estudio del líquido cefalorraquídeo, pues se determina si debe o no continuarse la terapia y por cuántos días de tratamiento. Si hay, por otro lado, signos de hipertensión endocraniana, se obtienen los cultivos, los hemocultivos, se inicia la dexametasona con el tratamiento empírico con base a la edad, y una vez que se haya hecho el estudio imagenológico que descarte la posibilidad de alteraciones, entonces podría realizarse la punción lumbar y procederse de acuerdo a lo obtenido. Recordar que para hablar de meningitis bacteriana, no importa si recurrente o no, debe haber generalmente más de 500 células por milímetro cúbico en líquido cefalorraquídeo, un número mínimo de polimorfonucleares, con unas proteínas que normalmente están por encima de 80 miligramos por decilitro, una glucosa que generalmente está por debajo del 50% del valor plasmático. La tinción de Gram puede ser útil en el 60-90% de los pacientes con especificidad mayor o igual al 97%. El cultivo de líquido cefalorraquídeo identifica en algunos casos algún patógeno, y el hemocultivo también lo puede hacer, pero no tan frecuentemente como sucede con el cultivo de líquido cefalorraquídeo. La PCR para el múltiplex bacteriano da una sensibilidad del 100% con especificidad del 98%, puede ser útil, pero digamos ya la recibimos una vez que hemos iniciado el tratamiento. Los valores de procalcitonina mayor o igual a 5 miligramos por litro tienen una sensibilidad del 94% y una especificidad del 100%. Nosotros propusimos en el año 2015, hicimos un trabajo, incluso el trabajo fue premiado como la investigación innovadora de ese año en el Congreso, y propusimos la escala de Valgado para tratar de hacer un diagnóstico diferencial entre meningitis bacteriana y meningitis aséptica. Y proponíamos una puntuación con base a la celularidad, a la proteinorraquia, a la relación glucosa-glucorraquia, al porcentaje de polimorfonucleares y a la tinción de Gram. Si el paciente tenía mayor o igual a 5 puntos en esa clasificación, se considera meningitis bacteriana, y si tenía menos de 4 puntos, meningitis aséptica. La antibioticoterapia dependerá del grupo etario afectado. Los recién nacidos con cefotaxima, recordad que aquí no se usa debe usarse cefotaxima y no ceftriaxona en este grupo de pacientes, asociado a la ampicilina. Preferiblemente, a pesar de que las guías también describen la posibilidad de uso de ampicilina amigacina. Mayores de 3 meses de edad, la cefalosporina tercera generación, cualquiera de las dos, asociados o no a vancomicina, asociados o no a rifampicina, y el tratamiento coadyuvante a base de hidratación, oxigenoterapia, la dexametasona como terapia coadyuvante importantísimo, y la posibilidad o no del uso de anticonvulsivantes. Los estudios imagenológicos son importantísimos para detectar las alteraciones anatómicas y funcionales que condicionan la posibilidad de aparición de episodios recurrentes, y el seguimiento del paciente con potenciales evocados de emisiones autoacústicas, estimulación precoz y rehabilitación, importantísimo porque estos pacientes tienen afectaciones neurológicas u otológicas que significativamente los afectan. Con relación a las infecciones recurrentes, ya para terminar, en piel y tejido blando, es importante recordar que estos pacientes están colonizados en el 80% de manera intermitente por Staphylococcus aureus y 10 a 15% de los casos de manera permanente. La infección recurrente en el año siguiente al primer episodio se presenta en 70% de pacientes con infecciones de piel y tejido blando por Staphylococcus aureus resistente a meticilina adquirido en comunidad, a pesar del tratamiento efectivo. Se requiere de puerta de entrada para la invasión del patógeno, eso es importante tomarlo en consideración, y las medidas preventivas incluyen la higiene personal, justamente para disminuir la posibilidad de colonización, la decolonización del grupo familiar, con un régimen de mupirocina por 5 días.
Los factores predisponentes pues, son el uso reciente de antibióticos, el contacto cercano con personas colonizadas, los deportes de contacto, la raza afroamericana, las enfermedades crónicas de la piel como el eczema y la diabetes mellitus. Las enfermedades más comunes o la forma como se presentan más comúnmente las infecciones recurrentes de piel y tejido blando son el impétigo, la celulitis, la erisipela, la foliculitis y la furunculosis. La antibiótico-terapia recomendada pues va a depender de la posibilidad o no resistencia. Pudiera usarse en algunos casos, a pesar que la resistencia en la mayoría de nuestros hospitales venezolanos hoy en día supera el 50%. La oxacilina 200 miligramos kilo día intravenoso cada 4 o 6 horas, la clindamicina 40 miligramos kilo día intravenosa cada 6 horas. El trimethoprim sulfametoxazol a 5 o 10 miligramos kilo día vía oral o endovenoso BID ha sido útil en el tratamiento de infecciones por estafilococos aureus resistentes a oxacilina. La rifampicina nunca en monoterapia, siempre asociada a otro antibiótico como un betalactámico, por ejemplo, en 10 a 20 miligramos kilo día vía oral BID, orden diaria, dependiendo. La vancomicina 40 miligramos kilo día intravenoso QID o la inesolid 20 miligramos kilo día TIB o BID pueden ser utilizados y van a ser necesarios en ese orden dependiendo de la posibilidad de resistencia. Decíamos que es importantísimo conocer la resistencia del sitio donde estamos indicando el antibiótico para poder saber a qué atenernos de alguna manera. Terapias novedosas como el ceftarolin fosamicil, el icaprin, el tedizolit, la telavancina, la floxacina también han sido útiles para el tratamiento de infección por estafilococos aureus multiresistente. Aquí simplemente para recordar que esto está muy de moda en la actualidad, el mantra este de shorter is better, es decir, mientras más corto mejor, pero que para algunos casos de infección, sobre todo infecciones recurrentes bacterianas en niños, por ejemplo la rinosinusitis bacteriana aguda, todavía probablemente los ciclos de tratamiento de al menos 10 días puedan ser útiles, y en las infecciones del tracto urinario recordar que las complicadas todavía siguen requiriendo un curso más prolongado de tratamiento. Con esto termino, no sin agradecer una vez más la gentil invitación de la que he sido parte y agradecer sobre todo por este homenaje que se le ha hecho a la doctora Yelitza Castillo y porque me parece una idea genial de la Sociedad Venezolana de Infectología haber desarrollado este curso de uso racional de antimicrobianos 2002, asequible a cualquier persona que esté interesado, porque hoy en día la resistencia bacteriana es un problema importantísimo para la decisión del curso de tratamiento o digamos, los antibióticos a ser considerados en los distintos tratamientos para ser aplicados en los pacientes hoy en día. Muchísimas gracias.